Se dice que las barajas son tan antiguas como los propios egipcios. Dice que en esa época ya tiraban cartas o barajas. El tema que vamos a ventilar hoy es referente a que usted va a consultarse con un gangulero y lo consultan con cartas. Los religiosos verdaderos tienen que consultar con chamalongo, conchas de mar. Usted no puede ir a casa de un gangulero y que decirle, ya te consultó, sí, que le te tiraron, no, me tiraron las cartas. Eso no es aceptable en la religión del palo mayombe. Las diferentes tiradas como la gran pirámide, esto lo hacen los cartomáticos para hacer adivinaciones de acuerdo a las cosas que están sucediendo. Puede ser alianza, desafío, amor propio, privación, pereza, sociedad. Puede ser espectáculo, enojo, tendencias de diferentes cosas, la suerte, la salud, la recomendación, la seguridad. Todos esos temas se pueden ventilar y muchos temas más con las cartas. Hay muchos seguidores que les gustan las cartas, sobre todo a las mujeres les gustan mucho las cartas, que le tiren las cartas, ya que muchas veces le habla del amor o le puede hablar de la seguridad o la suerte o el engaño que le están haciendo. Y esto, muchas mujeres acuden a una cartomática a saber el presente o el pasado o el futuro, o si su pareja lo está engañando, o si hay algo que viene en su futuro que sea bueno. Podemos ver la otra tirada que hacen muchas veces, una estrella de 8 puntas. Aquí también pueden ventilar lo que es el matrimonio, la amistad, la intriga, los negocios, la abundancia, los regalos, estar irritado, la seguridad, los viajes, los partos, la suerte, el engaño, como dijimos anteriormente, el amor propio, la privación, la pereza, la sociedad. Todos estos temas son ventilados y muchos más por los cartomáticos o cartomáticas. Queremos decir que las cartas son también adivinadoras de las cosas que pueden subsistir a las personas. Como hemos dicho, pueden salir viajes, pueden salir suerte, o puede salir desgracia, o puede salir temores, o hasta brujería que le están echando, o traición que pueden estar haciendo. Muchas personas son seguidores de las cartomáticas cartomáticos. O sea, que lo que estamos hablando hoy es un tema para que sepan que un religioso, un gangulero, no tira cartas. Las puede tirar cartas por ahí, pero no para hablar sobre el tema de palo mayombe. Y esto está sucediendo también. Son cosas que están sucediendo. Cuando tiran cartas, como hemos dicho, es por acción de un espíritu gitana y casi siempre esta persona es muy espiritual. Y por lo tanto, las recomendaciones que te van a mandar son recomendaciones espirituales. Cada persona es diferente al tirar las cartas, pero muchas veces llevan un patrón a seguir, como la cruz de San Andrés, que es esta tirada que podemos aquí presentar. Ya hemos dicho que según la baraja que salga, puede ser de suerte, puede ser de un parto, de estar vigilando, de un viaje, de un paseo, de una inquietud, de la suerte, la serenidad, de la salud, la recomendación. Todos estos temas son buenos a seguir por las personas creyentes de las cartas o barajas. Pero el tema que queremos ventilar no es el tema de las cartas. Eso se lo dejamos a los cartomáticos o cartomáticas que lo pueden hablar. Nosotros estamos hablando de un tema referente a que un gangulero no puede consultar con baraja. Tan simple como eso. Los ganguleros tienen que consultar con chamalongo, conchas de mar. Es igual
que un gangulero te tire con caracol de santería para hacer adivinaciones. Alante de la enganga solo se tiran chamalongos, conchas de mar, algunas matares que se utilizan, algunas piezas que se utilizan, algunos palos que también utilizamos, pero no lo tiramos. Vamos a estar alante de la enganga tirando cartas o a un costado. Eso está mal hecho ahora, siempre y después. Por eso hablamos de estos temas que nadie nunca lo ha dicho y que yo sí lo expreso porque son cosas que están pasando. No, yo fui a consultarme con un gangulero. ¿Y qué te dijo? Bueno, me dijo esto y esto. ¿Aceptó? Sí, bueno, aceptó muchas cosas, que esto con lo otro. ¿Y con qué te consultó? No, me tiró las cartas. Oye, eso es increíble. Eso no puede suceder. Eso es una falta de respeto alante de la enganga. Eso es una falta de respeto alante de los inquisis de enganga o espíritus. ¿Qué queremos hacer? ¿Tirar las cartas? Bueno, vamos a la mesa espiritual y ahí tenemos una mesita y vamos a hablar sobre el orden tuyo, vamos a hablar del paseo que vas a tener, vamos a hablar de la suerte, o vamos a hablar de la salud, o del temor que tú tienes, o de la seguridad, o el parto, o el viaje que vas a tener. Pero no vas a decir en las cartas que está hablando Isasi Sasi 7 rayos, y que dice Lucancasi, o que dice Sarabanda, que va a pasar esto y va a pasar lo otro, porque eso es inaceptable. Y es por eso que siempre en estas páginas, en estos programas, en estas miniseries que nosotros ponemos, ventilamos puntos que son importantes y que para muchos se van a sentir mal porque muchos lo están haciendo, han aprendido por libro a leer las cartas y entonces están consultando porque su padrino nunca le enseñó cómo debe consultar y de qué manera lo debe hacer. Claro que los anguleros tienen dos modos de consultar, muchas veces mentalmente, muchas veces tiran los chamalongos y dan respuesta de algo que están preguntando, y esto, como es natural, juega esa forma de los oráculos de preguntar o no preguntar. Pero no podemos, cuando tiramos los chamalongos, que son estas, las conchas de mar, nosotros estamos preguntando, podemos preguntar con 4, podemos preguntar con 7 y tenemos también 2 matares, una de ensamble, una de 7 rayos, tenemos unos cuantos palos también cortos que utilizamos y de esta manera el gangulero puede hacer sus adivinaciones, aparte puede usar un dilongo, un plato, aparte puede utilizar un dilongo, un plato, humándolo con la vela para saber los problemas que tiene una persona. Pero cuando te encuentras de que es muy gangulero, que es muy mayumbero, y entonces le preguntan ¿con qué te consultaron? Te dice no, me tiraron las cartas. Las cartas son para personas que realmente son espirituales. Bueno, no son espirituales, también pueden tirar cartas, pero la mayoría de las personas que se dedican a tirar cartas es por acciones de espíritu que en vida tiraban en las cartas y estas son las gitanas. Y eso siempre es en el entorno espiritual. Por lo tanto, las cartas las podemos tirar donde quiera. Arriba de la mesa, arriba de la cama, arriba del sofá, donde está la persona y usted la va tirando. Claro, donde tenga la facilidad de que usted pueda leer las cartas y pueda tirarlas y hacer la pirámide o hacer la cruz esa de San Andrés o la estrella de 8 puntas y hace todo ese tipo de tirada, pero en un sitio que usted pueda, como dicen, pueda poder trabajar con ellas. Muchas veces existen momentos
en que nos confunden con todas estas cosas. Ganguleros que consultan con caracoles del Lucumí y dicen Alafia, o dicen Ocana, o dicen Ogundá, y entonces las letras las están ligando con el palo mayombe. El palo mayombe es sencillo, dice que sí, dice que no, lo que se sabe no se pregunta y fuera. No tiene ese tipo de letras que se oyen en el Lucumí ni nada de eso. Pero lo que sucede es que han ido mezclando todas estas religiones, el Lucumí con el palo mayombe, la Santa Muerte con el palo mayombe. Han visto programas en la televisión, en el cine, películas, y han hecho lo que hacen las películas. Y todo esto se va encaminando a un desastre religioso. Y eso es lo que tratamos de evitar, de que no existan ganguleros que tiran las cartas, al menos alante del enganga, y sobre todo para preguntar relacionado a lo que es palo mayombe, para que no vaya a decir que va a hablar zarabanda, ni que va a hablar lucero, ni nada de eso. Ya cuando dicen eso es que están inventando, relacionados, tratando de unir esta religión para que las cartas hablen, porque tienen un margen de conocimiento, de adivinación con las cartas, y entonces también están induciendo lo que es palo mayombe en estas cosas. Y claro, ¿quién es el que habla de esto? Nadie habla de esto. Esto solo lo estoy hablando yo. Y esto va a ser repercusión en muchas personas que lo están haciendo. Ah, que usted no sabe. Bueno, si no sabe, entonces trate de aprender. Pero no me venga a mí a decir que tú estás tirando cartas para hacer la adivinación en el palo mayombe. Y que las cartas te mandó a coger 4 tiras de maíz, a amarrarla para cogerla al espíritu. Porque ya eso es un cuento que tú estás haciendo. Y así está el cuento en la religión, y así el cuento sigue induciéndose entre los propios creyentes. Y entonces tenemos todas estas farsas que aparecen, los paleros consultando con cartas. ¿Cuándo se ha visto eso? Si los africanos o los congos de esa época ven eso, se vuelven a morir. ¿Cómo no se van a morir? Ah, entonces tú vas en el palo mayombe y tú vas a consultar por tu gitana. Bueno, tú puedes consultar, como hemos dicho anteriormente, todo por donde tú quieras consultar. Tú puedes consultar por donde tú quieras, pero no para estar relacionado a hacer preguntas sobre el palo mayombe que no incumben a las cartas o barajas que se tiran. La religión, la que nosotros procesamos, tratamos por todos los medios de llevar la línea recta a seguir, porque no es importante mantener las leyes religiosas. Aquellos que no les interesa, bueno, eso es otra cosa. Pero a mí, que me incumbe todas estas cosas que están sucediendo y que estoy llevando un mensaje, no para hacer realmente una crítica, sino para dar conocimiento de lo que usted debe hacer en el palo mayombe. No estar ligando una cosa con la otra, porque eso simplemente no va a ser correcto. O sea, que si usted es gangulero y está tirando las cartas, tienes que quitarte de eso. Ah, no, usted no se va a quitar porque no le da el deseo de quitarse. Usted va a seguir consultando por las cartas. Bueno, diga que usted la va a consultar espiritualmente y le va a decir, pero entonces no le digas del palo mayombe porque es mentira. Las cartas pueden hablar de muchas cosas, del bienestar que puedes tener, de la satisfacción, el orden, la resolución, de los paseos, de la inquietud, de la suerte, de la salud. Puede hablar también de la calma que usted puede tener
de la seguridad, de la suerte, del engaño que le están haciendo sus enemigos y todas esas cosas, pero no referente a estas formas primitivas que son únicas, que por ninguna razón la estamos liando. Muchos de estos ganguleritos están tirando las cartas y se la dan de gangulero, que son ganguleros bacheche, cheche, bacheche, están tirando carticas. No criticamos que tira cartas, para que esté claro el tema, pero sí criticamos al gangulero que está tirando cartas adelante de su enganga, y eso es inaceptable. Las cartas o las barajas están desde hace cientos de años. Dice que son tan viejas como los egipcios. Dice que los egipcios tiraban cartas. Pero los españoles tiraron muchas cartas siempre. Y a pesar de que existen muchas cartas o barajas de diferentes formas, diferentes maneras, los cartomáticos la tiran como ellos quieran. Ya si las conocen, hay cartas antiguas de esas que datan de 300, 400 años. Y hay personas que tienen las réplicas. Pero no podemos hablar del palo mayombe, que es una religión ya muy diferente, que lleva su estudio, que lleva sus conocimientos, hasta de la manera que tú pides a un espíritu. Y no puedo decir que usted va a tener progreso porque un espíritu de zarabanda lo va a ayudar. No podemos decirle eso. Usted le puede decir que tiene progreso y eso se ve en su camino y eso va a ser todo, pero no le vas a decir de que Zarabanda te está ayudando y Siete Rayos te está ayudando y Mamachola te está dando la mano para que tú tengas desenvolvimiento, porque eso tú no lo puedes decir en las cartas, porque las cartas hablan de otro tema y no del tema del palo mayombe afrocubano. ¿Y cuántos de ustedes lo están haciendo? Y lo van a seguir haciendo como es natural, pero ya todo el mundo está advertido de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el palo mayombe. Sabemos ya, que hemos hablado de este tema infinidades de veces, que palo mayombe no se une con ninguna religión, que palo mayombe no acepta unirse con ninguna religión ni se hace mezcla en el palo mayombe. Si usted no sabe, busque la persona que sepa para que usted pueda aprender en base a estos conocimientos. Que es difícil, sí, claro, es difícil. Que cuesta mucho dinero, sí, sabemos que cuesta mucho dinero y que nadie te va a enseñar por tu cara linda o porque tú digas, enséñame, nadie te va a enseñar. Tú le vas a decir, usted me va a enseñar y yo le voy a pagar. Entonces a lo mejor ese gangulero dice, bueno, yo me voy a buscar un dinero ahí y voy a enseñar a esta persona. No debe ser, pero ya es algo que te está induciendo a que tú puedas enseñar a esa persona. Pero muchas personas quieren aprender. Aquí están aprendiendo gratis. Yo soy el único que lo da gratis, yo creo. Y conmigo, y con eso están buscando dinero, con lo que están aprendiendo de mí. ¿Y quién es capaz de mandarme a mí una caja de tabaco aquí? ¿O quién es capaz de mandarme a mí, toma, tata, $100 porque yo estoy haciendo dinero en base a lo que usted conoce? ¿Quién ha hecho eso? Bueno, a lo mejor uno o dos lo han hecho, porque se sienten agradecidos, son personas agradecidas. Pero te encuentras la pila de gallo, cabeza de gallo de esto, que son egoístas, que no dicen ni quién lo enseñó, y que están en base a lo que estoy enseñando o buscando dinero por la libre, porque están haciendo allá un cuento más grande. El cuento que ellos hacían era chiquitico, era un cuentecito. Ahora ya con estos conocimientos el cuento puede crecer y puede engañar más. Así que nadie es bobo aquí. Aquí todo el mundo sabe del palo que se arrasca el cochino. Trabajamos palo mayombe porque palo mayombe es una religión que dejaron nuestros ancestros.
Trabajamos palo mayombe porque cree en la vida después del espíritu, después de la muerte, en el espíritu. Si creemos en el Espíritu Santo, pues tenemos que creer en otros espíritus porque existen los otros espíritus. Si creemos en el bien, tenemos que creer en el mal porque existen esas dos corrientes, las malas y las buenas. Como en la vida cotidiana, que usted puede ser muy buena persona y también puede ser muy mala persona. Y todo depende de cómo usted quiera llevar su vida. La vida de cada persona en la religión y en la vida común siempre es diferente. Las personas pueden ser buenas personas, pueden ayudar a todas las personas que se acerquen a él. El otro día me escribe un señor y me dice que él se dedica a hacer buenas artes a todo el mundo y que él ayuda a todas las personas y él no le pide dinero ni nada. Esta religión, según las leyes de ella, se dice que si usted no cobra esta religión, simplemente usted va a recoger el arrastre de la persona que usted le está haciendo el trabajo. Esto significa que usted va a ayudar a la persona, pero a la vez usted va a ir cogiendo arrastre de todas esas personas que usted está ayudando y que usted no le está cobrando. Esto no quiere decir que le cobren a todo el mundo. Los padrinos deben tener consideración con las personas que le van a cobrar de acuerdo a su estatuto, de acuerdo a su economía, y esto lo va a hacer de que el gangulero haga sus obras de caridad. Puede hacer sus obras de caridad, como dicen, puede ayudar a alguna persona, pero la mayoría de las personas siempre tienen que cobrarle según los viejos ganguleros porque usted recoge el arrastre de esas personas. Siempre puede haber un cuento. Yo tengo problemas, yo no tengo, me engañaron, yo pagué mucho dinero, yo pagué 30,000, yo pagué 20,000, yo pagué 7,000, pero ahora viene a ti y no quiere que tú le cobres. Y tú eres la persona que lo va a salvar del problema. Tan simple como eso. Y entonces, ¿qué usted puede hacer? Bueno, ayudarla de cierta forma, pero tú no te puedes excluir en los asuntos, porque si usted perdió con un gangulero que lo estafó 7,000, 8,000 o 10,000 dólares, o 3,000 o 4,000 o 2,000, entonces usted ahora viene a casa de un gangulero que se lo va a hacer bien, que le va a hacer, lo va a hacer prosperar, entonces usted no quiere pagarle ni un centavo. Y esto está sucediendo. Ah, no, que el gangulero es malo, que estafador, qué sé yo. Pero bueno, si se lo hacen bien, páguelo. Yo pagué todas mis cosas. Y yo no protesto de que yo tuve que pagarle a mi padrino y todo lo que yo tengo me lo cobró. Y güey, yo estoy agradecido de que él me enseñó. ¿Qué más quiero yo que todo lo que me enseñó? Tengo que pagarle porque es su trabajo. Pero ahora vienen personas de que quieren estar en la religión y no quieren pagar ni el rayamiento. ¿De dónde? Tener una ganga cuesta dinero porque tú después cuando tú trabajes tú vas a ganar mucho dinero con eso. Y no es que yo esté diciendo que estafen a la gente. Yo estoy hablando como son las cosas. Ah, no, porque a mí me robaron 3,000, 4,000 y me engañaron. Y entonces ahora yo no tengo dinero, yo no tengo trabajo, yo no tengo nada, yo no tengo. Entonces vaya a casa de otra persona. Aquí se puede ayudar hasta cierta forma. Y eso es todo. Y yo estoy hablando como con la verdad, porque yo no me gusta a mí el cuento. Yo del cuento estoy cansado. Yo estoy cansado de todos los cuentos que hacen. Yo llevo 55 años en esta religión y sé todos los cuentos que pueden traer. Sé las personas que son agradecidas, son las personas que engañan al mismo religioso, al mismo padrino, o son las personas que traicionan. Y cuando vienen, todo el mundo viene muy nice, muy buena gente, muy buena persona. Llorando. Pero cuando se encaminan, huyen.
huyen y no son capaces de recordar al padrino. Y esto los padrinos que están oyéndome saben lo que yo estoy hablando. Y aquellos que no son padrinos, que son ahijados, saben lo que yo estoy hablando. Coño, parece que acá ser padrino, llévale una botella de aguardiente, llévale 4 tabacos, llévale un par de velas. Mire, padrino, aquí tiene $30 para que usted compre un gallo para que se lo dé a la enganga en mi nombre. Tú sabes, tener agradecimiento. Pero hay una pila de cascomulo que no hace nada de eso. Ah, que esto, que me estafaron. Bueno, pero ahora, ¿qué tú quieres? Llegar a donde está la puerta correcta y no pasar y no pagar la entrada. No lo vas a poder hacer, no te van a ayudar. Porque esta religión se ha convertido como el lucumí, que si no hay dinero la gente no te van a hacer nada. Y esto lo tiene que aprender todo el mundo. ¿Usted quiere ser religioso? ¿Cuánto vale esto, padrino? Ah, tanto, cuando yo tenga yo vengo. ¿Usted me lo puede rebajar? Sí, se lo rebajo, tanto. Ah, ok, entonces voy a venir más pronto. Pero quieren trabajar y quieren que le trabajen gratis todo el mundo. Ah, buena gente, qué buena gente es el Tataí Tiraca. El Tataí Tiraca dice muchas cosas, ayuda a las personas. Pero ¿quién me ayuda a mí? ¿Quién es aquel que me está ayudando a mí? Nadie. Algunos ahijados que son agradecidos. Pero no digo esto como complemento de nada, lo digo como lo que está sucediendo en la religión. Y esto tenemos que, todo el mundo lo tiene que conocer. Si usted quiere hacerse un trabajo, si usted no tiene dinero, no vaya a casa de nadie, nadie le va a hacer nada gratis. Ah, no, que yo llamo al tataíta y me lo dice. Ah, no, pero hay mucha gente que están confundidos conmigo. Yo digo algunas cosas, otras cosas no las digo. Otras cosas tiene usted que resolverlas. Ahora usted está viendo todos estos trazos, todos estos signos. ¿Cuándo usted ha visto eso? Nunca en su vida. Ahora lo ven los estafadores y empiezan a inventar y empiezan a componer su misma rima. Y entonces, oye, mira, déjame mandarle aunque sea a Tata ahí para que resuelva algo. Nadie hace eso. Cada vez que llamo a una persona, cada vez que una persona se comunica conmigo es llorando. Y yo lo resuelvo hasta cierta forma. Yo no me puedo hacer cargo de todo lo malo que le han hecho. Cuando uno le hace una cosa mala, todo eso le da camino. Eso es lo que uno hace. Uno no está con tanto cuento. ¿Qué me aconseja? Darle camino. ¿Cogerlo doy camino? ¿Voy a empezar o no voy a empezar más la religión? Ya me cansé de esta religión y no voy a estar más en esta religión. O simplemente voy a tratar de encontrar la persona que me raye correctamente y la persona que me dé una ganga como es y no me dé un cuento y no me dé un sancocho como dicen, o me esté dando ganga con palo de parque o tierra de parque en vez de tierra de monte, o me esté poniendo palo de frutabomba en vez de palo yaya o palo jiquillo quiebra hacha o palo roble o palo vencedor. Me está poniendo palo de frutabomba. ¿Qué pasa? Y tenemos que hablar de todos estos temas porque estos son temas importantes. Si usted no tiene economía para estar en esta religión ni piensa estar en ella porque nadie lo va a ayudar. Yo le puedo dar la mano, sí, yo le doy la mano a mucha gente. A otros no, a otros sí y así. Porque yo no me puedo convertir en el padre de las casas porque yo no soy el padre de las casas. Y esto es lo que está sucediendo. Todo el mundo cobra la religión. Entonces el que lo hace bien no le quieren pagar. Así sucede. Ay, qué estafador, que me estafó, que me estafó. Oye, pero tú te quieres poner un par de zapatos cómodos, para ponerle un ejemplo. ¿Te quieres poner un par de zapatos cómodos o quieres usar una chancleta de 250? Si te quieres comprar un par de zapatos de $150, tienes que trabajar, reunirlo, ir a la peletería porque no te lo van a dar si tú no lo pagas. Ni le vas a decir que, a mí me ha ido muy mal y yo estoy, imagínese, sin trabajo, y el tipo te va a decir, bueno, pero imagínese, yo trabajo de esto es lo que vivo yo no le puedo dar los zapatos gratis.
Usted reúnalo y mire, sácalo a crédito. Mire, 200, 100 o 50 o 30. Mira, aquí están. Y entonces te van a ayudar. Pero después que te robaron tanto, quieres venir a la persona que te lo va a hacer bien y no le quieres pagar el derecho. Y esto le corresponde a todas estas personas que están en este tema. Y bueno, y siempre tenemos que hablar de un tema diferente porque las cosas son así. Si presentamos o vemos presentaciones que nunca las hemos visto, no están diciendo lo que va a suceder o el trabajo que está haciendo para dos enemigos, pero esto ya se ha visto en video. Esto hacemos las diapositivas para que la gente tenga más calma de poder ver una patipemba, un signo, cómo que se trabaja delante de un guindembo, delante de una enganga, delante de un candango. Muchas veces yo me pregunto si yo he hecho bien en enseñar a las personas o estoy haciendo mal. Muchas veces yo digo, bueno, yo estoy medio cansado de esto ya, porque veo que el cuento sigue. Y a pesar de que yo llevo muchas personas y he ayudado a muchas personas, sigue el cuento. Ahora me escribe una persona y me dice, Tataíta, quiero hacerle una pregunta. Yo le digo, bueno, dígame. A mí me pueden quitar los espíritus míos de la enganga. Mi padrino me puede quitar los espíritus a mí de la enganga. No, tu padrino no te puede quitar los espíritus a ti de la enganga. Porque ya es una ganga que la dio la enganga padre y es una enganga independiente, que tú eres dueño de ella y como tú no la dejaste como la dejó tu padrino y tú le has ido poniendo cosas, porque bien tu espíritu te lo ha dicho, o bien porque tú estás enterado, o tú lo has escuchado de un programa que se le pone esto, se le pone lo otro a la enganga, que si se le pone una lima, o si se le pone una tijera, o si se le pone una guadaña, por decirle algo. Y entonces ya usted, su padrino, no le puede quitar esos espíritus, aún teniendo los tratados que él tenga. La suerte que te da tu padrino ya no te la puede quitar. Por eso que el padrino siempre se limita en darle suerte al ahijado, porque después no puede quitar eso porque eso lo da la enganga. Ahora, si usted como ahijado le hace brujería a su padrino, entonces la enganga misma padre le recoge a los espíritus de usted, porque usted está haciéndole brujería a su padrino. Y la enganga salió de la enganga padre del padrino. Por eso nunca se guerrea o se hace trabajo al padrino. Ahora, si es un padrino de esto de cuento, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa, pero un verdadero padrino no le hace brujería a un ahijado. Cuando se pelea y lo deja. Si cualquier cosa que sucede es porque la enganga ha castigado a esa persona. Pero no, yo no le hago brujería a un ahijado mío si me haya traicionado. Ahora, si lo hace la enganga, bueno, eso es cuestión de la enganga, no soy yo. ¿Yo le puedo dar las quejas a la enganga? Sí, yo le puedo dar las quejas. Y decir, coño, como yo ayudé a esta persona y mira lo que me ha hecho. Se lo di todo gratis, ahora mira lo que hace. Hasta coger mis videos y decir que son de él. Y darse propaganda él mismo. Y robarle a la gente. Todo esto pasa en la religión. En esto hay muchos locos. Muchos envidiosos religiosos. El otro día me escribe otro ahí que me estaba diciendo no sé qué cosa, no, que usted, qué sé yo. Pero ¿qué te interesa a ti lo que yo hablo? ¿No te das cuenta que tú eres un cabeza de gallo? Tú no ves que tú si naces un poco atrasado te salen alas y vuela como un pájaro. Y así te encuentras mucha gente porque la envidia no lo soportan. Pero si ¿por qué ese tata tiene en las redes sociales 23,000
seguidores y lo ven 3 millones de personas y ya eso es una locura para los envidiosos. Cuando usted envidia a lo de otras personas, lo de usted no llega. Usted no envidia, usted aprenda a ver qué sabe. Agradézcale. Esas son las leyes religiosas. Que yo me las sé todas. Yo no me las sé todas. Yo sigo aprendiendo después de 55 años. Presento más que todas las personas que presentan aquí en las redes sociales. Y sin embargo, no presumo de que soy un buen religioso. Y tú ves esta gente que llevan 12, 13 años, que dale, que cómetelo, que úriatelo, que entonces tú lo oyes en este cuento y está engañando a la gente. Que si el fuego, que si la tierra, que si la candela, que si esto, que si lo otro, haciéndole cuento a la gente, robando de aquí, robando de allá, inventando. Se la pasan en esa pila de mentiras y de cuentos. Por eso nunca pueden llegar a nada. Aquí todo es original. Aquí no hay copia de nadie. Todo el que lo haga igual a esto parecido es copia mía. Que han cogido copia de mis cosas. Como que se llevan las fotos y se llevan los videos y los venden. Mismo México están vendiendo videos míos que yo no tengo nada que ver con eso. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Entonces nadie te ayuda, ni las redes sociales, ni nada. Han cogido ahí fotos mías, la han puesto en libreto que venden. Tú das las quejas a las redes sociales, no dicen nada, por eso es un cuento todo. Y seguimos. Y uno dice, bueno, ¿esto hasta cuándo puede seguir? Seguimos la mentira. Dejamos que las personas sigan en la mentira. O hacemos hincapié para que las personas que quieren honesta y sencilla y quieren tener esta religión y saber sobre esta religión y poder aprender bien sobre ella, puedan seguir aprendiendo. O simplemente dejamos que los cabezas de gallo o los sabelotodos o los cabezaduras o los porfiados sigan en las redes sociales, sigan en la enganga de su padrino, que cada vez que el padrino hable, él contesta como si la supiera toda. Lo sábelo todo. yo me tengo que reír, porque hasta yo me tengo que divertirle. Además, le estoy dando un chance a ustedes que descansen, porque he hablado mucho. La forma que tiene Gangulero de presentar sus trabajos es de esta manera. Y de esta manera aprendemos, porque existe siempre un buen padrino que enseña a sus ahijados. Si usted tiene un padrino que no lo enseña, entonces simplemente usted tiene que buscar que otro padrino lo enseñe y salir de ese munanzo congo, porque este padrino te estuvo engañando, diciéndote que él sabía y dándose aquello de que él sabe y resumida cuenta no sabe nada. No, que yo no necesito patipemba para hacerle un trabajo. Oye, pero ¿de dónde sale esta persona? Tú eres religioso. Tú tienes que entrar en estas reglas. Tú vas a hacer un trabajo para un enemigo. Puedes coger un ñame y hacer todo este tipo de cosas que tú estás viendo ahí. Que hoy usted no lo ha dicho, ¿no? Pero lo he dicho otras veces sobre este tema. Hay hasta videos de eso. Hay que buscarlo, sí, hay que buscarlo, salir a buscarlo. O también quiere que se lo den ahí. Y diga, mira, coge esto y verlo. Búscalo. Búscalo porque lo hay. Todas estas diapositivas han sido videos y damos formas de trabajo y enseñamos y decimos y hablamos de temas que son importantes, que nos conciernen a todos los religiosos. Aquellos que queremos esta religión, aquellos que queremos engrandecer esta religión y engrandecer a los religiosos, engrandecer a los ganguleros. Te vas a poner bravo porque te diga la verdad. Bueno, eso va a ser un tema largo para ti, porque conmigo siempre vas a escuchar eso. Que yo soy gangulero, está bien, tú eres gangulero. Yo también soy gangulero. ¿Usted ha presentado algo? Presente algo.
No iba con cuento prendiendo un poquitico de fula de pólvora ahí, prendiendo y cómetelo, úriatelo y dale, y qué sé yo, todo eso es un cuento. Con una enganga en un caldero de Guerrero. Una enganga de 7 rayos, un caldero de hierro. Ustedes saben que 7 rayos o en candango, cazuela de barro, no metan cuento. Que una ganga de Quiburé, de madre de agua. Cuando se ha visto eso, una ganga de madre de agua, si tú estás representando en una tinaja con agua, ¿cómo vas a hacerla en tierra? Y así, que una enganga de Guatariamba. No existe enganga de Guatariamba, existen fundamentos. En Dundo. Te encuentra todo esto y todo esto sigue, y sigue, y sigue. Ahora tú presentas todas estas cosas y tú dices, bueno, mira el cangurero lo que ha hecho con un ñame, ha hecho 2 caras, ahí se ven que son 2 enemigos. Y claro, hay muchas cosas que se deben decir, otras cosas que no se deben decir, otras que las mantenemos en un tabú, porque nos importa que se mantenga en un tabú. Usted quiere ser y conocer más, tiene que ser el ahijado de Munanzo Conco. Bastante has aprendido. Si me escriben a mí, me lo dicen. Yo en 1 año, 2 años que lo llevo siguiendo, he aprendido más en 20 años que he estado rayado. Y bueno, algunas personas agradecen. Por favor, siga enseñando, porque nosotros queremos aprender de verdad. Nosotros no queremos ser unos religiosos de mentira, como lo hay aquí, que esto es una mentira, es un sancocho todo el tiempo, religioso. Yo quiero de que me raye una persona que sepa, que conozca. Cuando presentamos estas formas primitivas, datan de cientos de años. Ver este video es como entrar a otra dimensión. Es como estar en otro mundo. Y no quiere decir de que yo lo haga mejor que nadie, pero lo que yo hago lo puedo explicar y enseñar. Aquí está el Banfume, la representación del espíritu principal de la enganga tulumana, mi espíritu que trabaja de esta manera delante de la enganga, cuando hacen Sara Malongo. Mi vida siempre ha sido una vida buena, la verdad. Yo, gracias a lo que existe, nunca he tenido ningún tipo de percance que me ha atrasado mi vida.